Bienvenidos al canal mis queridos hermanitos, donde las historias oscuras cobran vida. Si te gustan las creepypastas y todo lo misterioso, dale like al video y no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguna historia escalofriante. Y dime en los comentarios, ¿de qué creepypasta te gustaría que hable en el próximo video? Leeré todo lo que me escriben. Comencemos. Siempre pensé que los cuentos sobre Slenderman eran simples leyendas urbanas para asustar a los niños. Historias contadas al borde de una fogata, en noches de campamento, con linternas iluminando rostros cubiertos de sombra. Era escéptico por naturaleza, incluso un poco arrogante con mi lógica. Hasta que decidí pasar una semana en soledad en la vieja cabaña de mi tío, escondida entre los bosques espesos de Cedarhill. Era mi forma de desconectarme del mundo, dejar atrás la ciudad, el trabajo, el ruido. Lo que encontré allá no me dejó desconectado. Me dejó marcado. La cabaña era pequeña, de madera ennegrecida por el tiempo y la humedad, con techos bajos y un olor constante a encierro y hojas muertas. Mi tío había desaparecido 6 años atrás en esa misma zona, sin dejar rastro. La policía lo buscó durante meses, pero lo único que encontraron fueron sus botas junto al lago, y un cuaderno húmedo con páginas arrancadas. Nadie supo explicarlo. Mi familia evitaba hablar del tema, y yo, por alguna razón que no entiendo, sentí una necesidad extraña de ir. Como si algo tirara de mí. Una fuerza que no supe reconocer. Llegué un martes por la tarde, con el cielo gris y un viento helado que susurraba entre los árboles. No había señal, ni electricidad. Solo yo, mi mochila y el murmullo constante del bosque. Al principio, todo fue tranquilo. Leía, cocinaba con lo poco que tenía, caminaba por senderos cubiertos de musgo. Pero al tercer día, algo cambió. Comencé a encontrar cosas. Pequeñas figuras hechas de ramas, amarradas con hilos rojos, colgando de los árboles. Una frente a la puerta, otra en la ventana, otra justo donde me sentaba a leer. Pensé que eran bromas de excursionistas o rituales de algún grupo extraño. Las quemé, sin pensarlo demasiado. Esa noche, tuve un sueño. Estaba en medio del bosque, sin poder moverme. Sentía mis pies clavados al suelo, como si las raíces me sujetaran. Frente a mí, entre la niebla, había una figura alta, más alta que cualquier persona que haya visto. No tenía rostro, pero su presencia era insoportablemente intensa. No hablaba, pero su silencio era más fuerte que cualquier grito. Desperté sudando, con las uñas marcadas en las palmas de mis manos. Me repetí que solo era un sueño hasta que vi las huellas. No eran de animal. Eran pisadas largas, profundas, marcadas con precisión matemática. Rodeaban la cabaña en círculos concéntricos, como si algo, o alguien, hubiera estado caminando alrededor toda la noche. Me sentí observado, vulnerable, pequeño. El bosque ya no sonaba igual. Los pájaros habían callado. El viento ya no soplaba. Solo quedaba ese zumbido sordo, constante, como si la propia naturaleza estuviera conteniendo la respiración. Pensé en marcharme, claro. Pero el auto no encendió. Y lo que vi en la mañana siguiente me dejó congelado. En el parabrisas, escrita con barro seco, estaba la palabra quédate. Pensé que estaba perdiendo la cabeza. Tal vez era el aislamiento. Tal vez el miedo. Pero algo dentro de mí me decía que ya no estaba solo. Y que si quería salir de ese bosque con vida, tendría que enfrentar aquello que mis sueños intentaban advertirme. No dormí esa noche. Me senté en el suelo con una linterna en la mano y un cuchillo de cocina oxidado en la otra, como si algo tan simple pudiera protegerme de lo que fuera que me rodeaba entre los árboles. El aire dentro de la cabaña se sentía denso, húmedo, como si algo invisible estuviera respirando conmigo. Cada crujido de la madera, cada sombra proyectada por la luz temblorosa, me hacía girar la cabeza bruscamente. Mi corazón latía con tanta fuerza que podía oírlo en mis oídos, más fuerte que el viento que había vuelto a soplar, pero solo en ráfagas breves, como suspiros de advertencia. Cuando amaneció, apenas podía mantenerme en pie. Mis ojos ardían y mis músculos estaban tensos como cuerdas. Tomé la linterna, ya casi sin batería, y salí a revisar el entorno, con la esperanza de encontrar algo que me ayudara a entender qué estaba ocurriendo. Y lo hice. A unos metros de la cabaña, justo en la base de un roble enorme cubierto de líquenes, encontré un cuaderno. No el mío, ni uno reciente. Era el cuaderno de mi tío. Estaba cubierto de barro y hojas secas, con la tapa rasgada y las esquinas comidas por el moho. Pero había páginas legibles. Algunas escritas con tinta corrida, otras con lápiz, otras con lo que parecía carbón. O algo peor. Lo abrí temblando, sin saber si debía leerlo.
En las primeras páginas, hablaba del bosque, de cómo lo había elegido para vivir una vida tranquila. Luego, las entradas se volvían más erráticas. Lo he visto entre los árboles. No tiene rostro, pero sé que me mira. Cada noche se acerca más. No duerme. No necesita dormir. Mi tío describía sueños como los míos. La figura alta, la niebla densa, las raíces que lo atrapaban. Decía que había intentado escapar, pero el bosque siempre lo traía de vuelta. Las últimas páginas estaban escritas con letra temblorosa y casi ilegible. No quemes sus símbolos. Son advertencias, no amenazas. Las páginas deben permanecer. Si las pierdes, vendrá a buscarlas. Tragué saliva con dificultad. Pensé en las figuras que había destruido. ¿Había roto un equilibrio? ¿Había despertado algo? Al levantar la vista del cuaderno, vi que frente a mí, a unos 20 metros, colgando de un árbol como un ahorcado, había una nueva figura de ramas. Esta era distinta. Tenía brazos exageradamente largos y en el pecho, un papel. Me acerqué con lentitud, luchando contra cada instinto que me decía que corriera. Arranqué la hoja. Era una página dibujada a mano, con trazos frenéticos. Mostraba un bosque, mi cabaña, y una figura de sombra en la distancia, sin rostro, con brazos que se extendían hasta los bordes del papel. Abajo, escrito con algo oscuro, decía: Eisnear. Volví corriendo a la cabaña. Cerré la puerta, atranqué las ventanas y me senté en el suelo, respirando como si hubiera corrido un maratón. Luego, noté algo en la pared. Una marca que no estaba antes. Un símbolo dibujado con lo que parecía carbón o ceniza, como una especie de círculo con una X dentro. Alrededor, decenas de pequeñas marcas, como si algo hubiera arañado la madera con uñas larguísimas. Lo toqué con la yema de los dedos y sentí un escalofrío que me recorrió la columna como una descarga eléctrica. El cuaderno decía que no debía borrar esos símbolos. Pero al mirar con atención había uno tachado con violencia. Como si alguien lo hubiese borrado, o como si él lo hubiese hecho. Esa noche, el bosque no cayó. Todo lo contrario. Se llenó de sonidos. No animales, no viento. Eran pasos. Docenas, quizás cientos, de pasos alrededor de la cabaña. No podía ver nada desde la ventana. Solo oscuridad. Pero lo oía. A él. Respirando. Esperando. Silencioso. Inmóvil. Como si el tiempo no le afectara. Como si estuviera acostumbrado a esperar siglos por una víctima que rompiera las reglas. Entonces lo vi. Solo por un segundo. A través del vidrio, justo en el borde del bosque. Alto. Inhumano. Flaco como una rama seca. Sin rostro. Con tentáculos que parecían parte de su sombra, agitándose suavemente como serpientes negras en el aire. No hizo nada. No se movió. Solo estaba ahí. Observando. Como si ya supiera que era mío. Y en mi mente, como un eco ahogado, escuché su voz. Una voz que no era voz. Un pensamiento que no era mío. Tú lo trajiste de vuelta. No recuerdo haber dormido. Tal vez cerré los ojos, tal vez el miedo me dejó en blanco por horas. Pero cuando el sol finalmente se filtró entre las rendijas podridas de la cabaña, yo seguía allí, en el suelo, abrazando el cuaderno de mi tío como si fuera un salvavidas en medio de un naufragio. Mis pensamientos eran un torbellino. Quería correr. Quería gritar. Pero sabía que no había a dónde huir. El bosque lo contenía. Él era parte del bosque. O peor aún, el bosque era parte de él. Revisé nuevamente el cuaderno. Había una nota final, casi borrada, escrita en una esquina. Las páginas. Encuentra todas. O te quedas. Esa frase se repetía varias veces, con diferentes letras, como si hubieran sido escritas por distintas manos o por una sola, en distintos momentos de la locura. Decidí buscarlas. No sé por qué lo hice. Tal vez una parte de mí creía que aún podía escapar, que si encontraba todas las páginas, algo se rompería, algún lazo, algún ciclo. Tomé mi linterna, una mochila vacía y salí al bosque, dejando la cabaña atrás como si ya no fuera parte del mundo real. Los árboles parecían más altos, más apretados entre sí, como si quisieran evitar que el cielo me viera. Caminé sin rumbo fijo, guiado por un presentimiento, una sensación extraña en la piel, como si alguien tirara de mí con hilos invisibles. La primera página estaba clavada en la corteza de un abeto, con una rama seca atravesándola como un clavo. La imagen era un ojo. Un solo ojo abierto en medio de una espiral. Abajo, escrito a mano: "E watches when you blink". Seguía adelante. La segunda estaba dentro de una caja oxidada junto a un arroyo seco.
Dibujaba la silueta de una figura abrazando a árboles, como si se fusionara con ellos. A Grows with the Forest. Cada página que encontraba, sentía que lo acercaba más. Como si cada fragmento fuese una parte de él, esparcida para mantenerlo dormido. Pero yo las estaba uniendo. Yo lo estaba llamando. Para cuando encontré la sexta página, el cielo ya se estaba oscureciendo, aunque no debía. Era como si la noche bajara antes de tiempo, empujada por su sombra. Comencé a oírlo claramente. No con los oídos, sino en la cabeza, como un zumbido de insectos mezclado con palabras antiguas. Me susurraba cosas sin sentido, pero repetía una palabra una y otra vez. Vuelve. Vi su silueta 3 veces entre los árboles. Nunca caminaba, nunca corría. Solo aparecía más cerca. Un parpadeo, un giro de cuello, y ahí estaba, más grande, más nítido. Ya no sentía miedo. Sentía resignación. Como si mi alma supiera que no era el primero, ni sería el último. La última página estaba en un claro. Un círculo perfecto de tierra sin vegetación, como si la vida misma se negara a crecer allí. En el centro, un monolito de piedra cubierto de símbolos que me resultaban familiares. Era la misma figura que había visto tantas veces. Brazos largos, rostro ausente, rodeado por ojos. La página final estaba ahí, pegada con savia a la piedra. Dibujaba un reloj sin manecillas, roto, flotando sobre una figura que se deshacía en ramas. Al tomarla, el mundo cambió. El sonido desapareció. Los colores se lavaron, como si la realidad misma se hubiese diluido. Y detrás de mí sentí su presencia. No puedo describir lo que vi. No con justicia. No con palabras humanas. No era solo alto. No era solo sin rostro. Era la ausencia de todo rostro. Era como mirar directamente al vacío, al concepto mismo del olvido. Me paralizó. No porque me atrapara, sino porque me reconoció, y me llamó. Por mi nombre, no con voz. No con sonido, con certeza. Mi cuerpo tembló. Mi visión se volvió líquida. En mi cabeza, escuché todas las voces de mi familia. Mi tío, mi madre, mi propio eco infantil. Todas diciéndome lo mismo, una y otra vez. Tú ya estabas marcado. Comprendí entonces. No fue casualidad que yo viniera aquí. No fue una elección. Mi tío no lo encontró, lo heredó. Lo que sea que Slenderman es, no elige a sus víctimas al azar. Se pasa como una maldición, como una deuda antigua que se paga con generaciones. Y ahora, yo era el siguiente en la cadena. Volví a la cabaña, con las páginas en la mochila, sabiendo que no servían para escapar. No eran una solución. Eran un contrato. Un pacto sellado. Una invitación que yo mismo firmé con cada paso, con cada hoja, con cada noche de insomnio. Esa noche, no intenté dormir. Me senté en la silla frente a la ventana, mirando el bosque. Y ahí estaba, en la distancia. En la bruma. En el lugar exacto donde la mirada ya no alcanza, esperando. Porque una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Y él nunca deja de verte a ti. Y bueno, hasta aquí la historia de hoy. Si te dio escalofríos o te atrapó, ya sabes. Deja tu like, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para más terror cada día. Nos vemos en el próximo video, si es que logras dormir esta noche.